estamos frente a un candidato a presidente que no respeta la Constitución, que no respeta las normas. Yo creo que estamos frente a dos candidatos con posturas claramente autoritarias. Yo creo que el presidente es quien la tiene extremadamente complicada de cara a la segunda vuelta. ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos al momento respecto al proceso electoral que se cumplió el día domingo 9 de febrero, con relación también a lo que ha sucedido en las tiendas políticas, partidos que deben estar en aprietos, algunos de ellos que no consiguieron mayor tendencia con sus candidatos, y las dos facciones políticas que en este momento se disputan palmo a palmo los votos para de pronto ganar esta contienda electoral en la primera vuelta, pero que parece es una especie de empate técnico entre ADN y la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son las repercusiones que tenemos con relación a este proceso y también al sistema que se vive en el Ecuador? Es el tema que lo vamos a analizar con el doctor Marcelo Espinel. Él es consultor político, vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Suscríbase al canal de Global Opinion y también pues síganos en nuestras redes sociales, denos sus likes, sus comentarios son importantes para contextualizar las entrevistas. En las redes sociales va a encontrar usted resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional. Si quiere estar al día con la coyuntura informativa del país y del mundo, siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Marcelo, por estar presente en esta programación. Osvaldo, bueno, ¿cuál es el contexto, digamos, la evaluación que se puede hacer? ¿Fue un resultado sorpresivo? ¿Qué fue lo que sucedió en esta contienda electoral en donde se había intentado posicionar de que a lo mejor había una primera vuelta, una elección en primera vuelta, fundamentalmente del presidente de la República, lógicamente también de la Revolución, pero más de este sector? ¿Qué se puede desprender de lo que pasó en este proceso electoral? Osvaldo, qué gusto poder compartir contigo y con tu audiencia. Sin duda fue un resultado sorpresivo no solo para el movimiento de gobierno, creo que también fue un resultado sorpresivo para la Revolución Ciudadana. Obtuvieron más votos de aquellos que ellos estaban acostumbrados a obtener en los últimos procesos electorales. En la misma línea fue un resultado tal vez sorpresivo y bastante decidor para organizaciones políticas tradicionales, como el Partido Social Cristiano, como Pachacuti, como la Izquierda Democrática, que obtuvieron porcentajes muy bajos de votación. Bajísimos. Eso lo vamos a analizar sin duda en esta entrevista, pero es importantísimo ver cómo las otras organizaciones políticas fueron superados por el voto nulo. Y eso dice mucho de la confianza de los ciudadanos en las organizaciones políticas y en el sistema electoral. Ahora, en este sentido, digamos, la sorpresa que existe, tú dices, inclusive en la propia Revolución, porque no esperaban tener este resultado. Yo creo que sí, tal vez lo que se esperaba es que el presidente de la República no gane en una sola vuelta, pero que tal vez se mantengan en este voto duro que ha tenido la Revolución Ciudadana en los últimos procesos electorales, que era alrededor del 30-32%. Tuvieron 10 puntos más. Llegaron casi al 42, 43, 44% de los están últimos llegando conteos. al 44 Exactamente. ¿no? Entonces veamos cómo el porcentaje de votación en relación a los últimos dos procesos electorales es mucho mayor. Entonces yo también creo que este es un espaldarazo a la Revolución Ciudadana de cara a la segunda vuelta. Ya, pero ¿por qué se da este espaldarazo a la Revolución Ciudadana? Porque era muy difícil romper ese techo. Decían es un techo de concreto y no se podía romper en estos últimos procesos electorales. Creo que es lo que se está diciendo en las últimas horas, y es que la campaña de Daniel Noboa pues, se basó en una realidad que no existe en Ecuador. Una campaña en la cual veíamos un grupo de jóvenes pasear por el país, correr por el país, lanzarse a un lago a nadar, mientras que a la gente la siguen matando, mientras que la gente sigue sin trabajo, mientras la gente sigue sin poder acceder a insumos médicos en los hospitales. En ese sentido, esta campaña completamente desconectada de la realidad, creo que produjo un castigo en las urnas, en este caso a Daniel Noboa,
y pues un voto mayoritario para la Revolución Ciudadana y claramente el resto de candidatos que no supo capitalizar las necesidades de los ecuatorianos. Entonces sí hubo ese voto castigo para el presidente, como una especie de referéndum de pronto. Yo creo que sí. Esta elección de primera vuelta. Yo creo que hubo 3 aspectos a tener en cuenta. No se ha solucionado el problema de inseguridad. Enero empieza siendo el año más violento en relación a años pasados. En segundo lugar, creo que es importante tener en cuenta que los apagones fueron hace un par de meses únicamente. La gente sigue con su memoria en los apagones y en una promesa no cumplida por parte del presidente de la República. Aparentemente no habría hecho mella, digamos, este tema de los apagones, pero ya se puede evidenciar. Yo creo que sí. Y finalmente una decisión antojadiza del presidente al respecto de este arancel a México. Un 27% de un arancel que nosotros en primera instancia creeríamos que no nos afecta, pero yo creo que cuando la gente ya relacionó que uno de nuestros mayores proveedores de medicinas es precisamente México, la gente se dio cuenta que tal vez este tipo de decisiones pues, no son favorables para el país. Porque las medicinas se van a encarecer. Por supuesto que sí. Y quien sufre las consecuencias es directamente el ciudadano de a pie. El que necesita las medicinas. Entonces, estos aspectos yo creo que influyeron. Lo de la vicepresidenta Verónica Abad. Yo no sé hasta qué punto. ¿Habría incidido en algo también? Yo creo que no, porque yo creo que también los temas se desgastan. Sin duda que lo de la vicepresidenta Abad es una afrenta a la democracia. Estamos frente a un candidato a presidente que no respeta la Constitución, que no respeta las normas, pero el ciudadano ecuatoriano creo que tiene otras prioridades, y le entiendo. La prioridad es la inseguridad, el empleo, el poder parar la olla a fin de mes. Entonces, si me ponen a mí a escoger entre fijarme en lo de la vicepresidenta Abad y saber que tengo que salir con el Jesús en la boca todos los días de mi casa, probablemente mi enfoque esté en el segundo punto. Es el tema de seguridad. Sin duda que sí. Entonces le pasó también la factura, la boleta en este caso. Yo creo que sí, y aquí también viene otro aspecto que es algo que ya se viene denunciando por parte de los otros candidatos, las campañas millonarias. Y con campañas millonarias no me refiero a las campañas que vimos regalando una gran cantidad de cosas en las calles o una gran cantidad de eventos públicos, sino la pauta en redes sociales, Osvaldo. Se están sacando ya informes de que, por ejemplo, el candidato a presidente habría invertido alrededor de $5 millones para pauta en redes sociales. Un valor bastante alto también es la inversión que hace la Revolución Ciudadana en redes sociales. Veamos que también estamos frente a unas nuevas dinámicas. Las campañas ahora ya no se hacen con tarimas, ya no se hacen con caravanas, sino que se hacen con TikToks y posteos en Instagram. Y eso hace que también los candidatos inviertan una gran cantidad de dinero para estar presentes en las redes y que, claro, si uno compara la presencia y la cantidad de inversión de la Revolución Ciudadana y de ADN frente a otros partidos como Avanza, como el PSC, como PK, es completamente dispar, ¿no? Ya, pero en este caso, esta inversión millonaria que se hace en redes sociales influye directamente, pero aparentemente no dio resultado, pues, Marcelo. Más bien yo creería que sí dio resultado. Pero ahí está, pues. Resultado para la Revolución Ciudadana. Para la Revolución, pero ¿quién invierte más en redes es el presidente? ¿Tú estás diciendo $5 millones o es entre los dos? No, $5 millones es el cálculo que hace Grupo Faro, que es una fundación que hace análisis de distintos temas, y Grupo Faro es un análisis de todas las redes sociales, X, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora, yo creo que sí influye. O sea, pero $5 millones en todas las redes, pero de todos los candidatos. No, únicamente del candidato a presidente. Del candidato a presidente. Es una gran cantidad de dinero, imagínate. ¿Y la Revolución cuánto invirtió más o menos? No te tengo ese dato, habría que verificar el informe, pero sin duda que también es un valor alto. Claro, pero será menor que los $5 millones. Yo creo que sí, pero tampoco creo que sea tan bajo, porque sí hubo una gran presencia en este caso de la Revolución Ciudadana también. Ahora, ¿qué es lo interesante y por qué creo que sí funcionó? Porque cuando analizan el electorado que tiene en este caso ADN, ya no es un electorado únicamente joven. Recordemos que en la anterior elección era el electorado únicamente joven el que decidió apostar en su mayoría por ADN. Claro. En este caso tú también ya tienes un electorado que supera los 40, los 55 años, que ha decidido decantarse por ADN. Entonces, la inversión en redes sociales, lo que le permite al presidente también es mantener un nicho que ya lo tuvo en la anterior elección y que claramente no ha visto satisfechas sus necesidades en el último año y medio. Entonces, esta presencia en redes sociales es sin duda una gran herramienta que pueden tener los candidatos para poder seguir, en este caso, pues, posicionándose como las opciones de preferencia para el votante.
también recordemos que existe, y ojo con esto, un gran vacío normativo al respecto de la regulación de redes sociales durante las campañas electorales. Exactamente. Las redes sociales se convirtieron prácticamente en un campo de batalla en su momento, ¿no? Y redes sociales en las que puedes decir de todo y a veces sin ninguna rigurosidad, sin contrastar. Los fake news también que fueron muchos. La gran cantidad de fakes, la gran cantidad de información falsa que se difundió. Ojo, tanto desde ataques a Daniel Noboa como ataques a Luisa González ponen en evidencia que también es una campaña que probablemente se está buscando la desinformación para influir en el electorado. Y eso sin duda pues debilita nuestro sistema democrático, debilita la cultura democrática de los votantes, nos hace daño como país. Y ese tipo de aspectos tienen que ser regulados y controlados. Ojo, no hablo de regular la libertad de expresión en redes sociales, no hablo de regular los contenidos, pero sí es necesario regular cuánto se está invirtiendo en campañas y qué tipo de contenidos están difundiendo los candidatos. Pero ¿esto es factible hacerlo, digamos, en redes? Mira que los organismos competentes para el efecto, el propio Consejo Nacional Electoral, ve dificultades en este caso para poder regular y para poder controlar lo que se haga o lo que se diga en Yo redes creo que sociales. es muy complejo. Sin embargo, algo que sí deberíamos dar como un primer paso es el control del gasto en redes sociales. Estos análisis que te comento que hace Grupo Faro, los hace con datos que entregan las mismas plataformas de redes sociales. Cuando un candidato quiere hacer un pautaje, presentar un spot y pagar publicidad en redes sociales, tiene que colocar una gran cantidad de información que los ciudadanos podemos ver en las páginas de redes sociales, cuánto se está invirtiendo. Entonces creo que es importante que se tenga en cuenta esto de cara a que los ciudadanos tengamos más transparencia sobre el financiamiento de la política. Imagínate lo que es gastar gran cantidad de dinero, millones de dólares en poder aparecer en redes sociales y tal vez identificar de dónde proviene esta gran cantidad de dinero, ¿no? Que puede incluso provenir de actividades delictivas. Ahora, la situación es estrictamente, digamos, el presidente de la República en estas últimas horas señalaba que, por ejemplo, no fue a estar en contacto con su militancia luego del proceso electoral porque señala que habría habido muchas irregularidades en este proceso electoral. ¿Cómo miras tú este tema? Creo que ese tipo de aseveraciones tienen que hacérselas con absoluta responsabilidad. Porque si es que no se las hace con responsabilidad, si no se las hace con pruebas, el resultado es que el ciudadano deja de confiar en el proceso electoral, deja de confiar en la autoridad electoral y deja de confiar en la democracia. Y eso lamentablemente sí nos afecta como nación, nos afecta como Estado. Si es que el presidente dice que hubo irregularidades, que las pruebe. Que no nos hagan como nos hicieron en años pasados, ojo, que llegaron con cajas vacías al Consejo Nacional Electoral diciendo que hubo, ¿no? Exactamente, diciendo que hubo un fraude, que probablemente pudo haber existido, pero se requieren pruebas para esto. Si es que el presidente está diciendo que hubo fraude, si Luisa González también considera que hubo fraude, esto tiene que ser demostrado. No podemos seguir jugando con la voluntad de los ecuatorianos a través de declaraciones sin sustento. Porque se manifiesta que, eso dice el presidente, ¿no? Que amenazaban, hay decenas de casos, dice que amenazaban a la gente para que voten por la Revolución Ciudadana. ¿Esto es factible? De que te amenacen y si no votas te puede pasar algo. En primer lugar, que sin duda eso es un delito. Y en el caso de que eso fuera un delito, tiene que ser investigado. Pero para que sea investigado es necesario presentar una denuncia. Entonces, si es que el presidente de la República conoce eso, hay dos frentes en los cuales hay que trabajar, Osvaldo. La denuncia de un posible fraude electoral ante la autoridad electoral y la denuncia de la comisión de un delito ante la Fiscalía. Pero si es que únicamente se menciona eso en un medio de comunicación o en redes sociales, cae en saco roto. Y lo que se está buscando es generar pánico en la sociedad. ¿Eso busca en este caso el presidente? Habría que generar pánico. O tal vez lo está utilizando como una estrategia para ganar más votos. Pero nuevamente yo creo que es irresponsable con la clase política que debería existir o que deberíamos demandar de nuestro país. Sin pruebas, sin certezas, pero algo sabrá el presidente, ¿no? Pero que lo prueben. Algo lo habrán señalado quienes están alrededor de él. Habría que ver si es que lo prueban. Yo creo que es importante que esas aseveraciones no se queden en aseveraciones, sino que sean denuncias concretas. Caso contrario, se está manipulando la democracia. Porque se habla que en el fin de semana, lo mismo del presidente, se habría capturado un objeto de alto valor de los lobos que tienen que ver con la Revolución Ciudadana. Se está vinculando este tema
para que la revolución tenga esa vinculación que se manifiesta, ha tenido con los grupos de delincuencia organizada, con el narcotráfico? Si es que se prueba en buena hora por el país, si es que se prueba en buena hora por la democracia y en buena hora por la justicia. Si es que lamentablemente se está forzando la relación entre los grupos de delincuencia organizada con una organización política como una estrategia de campaña, creo que nuevamente es una afrenta a la democracia y creo que también dice muchísimo del candidato a presidente y cuáles son sus principios y valores de cara a mantenerse en el poder. Habrá que ver si es que hay las pruebas en Sin duda que sentido. sí. Y cómo se vincula, por ejemplo, a este alto valor vinculado a los lobos. Sin duda que sí. Es lo que dice. Es que es necesario probarlo, Osvaldo. O sea, el papel aguanta todo, la cámara aguanta todo, pero lo importante que es que se pruebe con sustento en el caso de conocer al respecto una comisión de un delito, o en este caso, el posible fraude electoral. Yo sí creo que es importante que el candidato a presidente, en el caso de que esto sea cierto, que lo demuestre de forma debida. Y que tiene que denunciarlo, dices Por tú. supuesto que sí. Con evidencias Por y supuesto. ahí para que exista la credibilidad sobre lo que está señalando. Exactamente. Si no estaríamos entrando en este proceso de una campaña que pretende nuevamente entrar en esta situación de división, de desinformación, Marcelo. Y eso es lamentable. Mira, por un lado se analizaba de qué bueno que el país haya vuelto a un pseudo bipartidismo al ver la conformación de la Asamblea Nacional. Pero yo no creo que estamos frente a un pseudo bipartidismo, o si no, lo que estamos es frente a una alta polarización en nuestro país. Y esta polarización es o eres mi amigo o eres mi enemigo. Aquí no se están defendiendo ni siquiera dos tesis políticas. Caemos nuevamente en la defensa del caudillo, en la defensa del dueño del partido político. Y eso hace que los individuos nos pongamos a discutir al respecto de defender a los políticos, defender a las personas y no realmente votar a favor de una tesis política, votar a favor de un proyecto país. Eso sin duda que también nos debilita como democracia. Para mí creo que, y esto te insisto, en nuestro país la democracia está extremadamente debilitada. Tú debes recordar, por ejemplo, que en el último Latino Barómetro se mencionó que si es que los ecuatorianos tuviéramos que escoger entre una democracia o una dictadura que nos garantice seguridad. Un porcentaje alto quería la dictadura. Exacto. Pues, ¿no? Y eso es preocupante. Discursos como los que hemos escuchado tú y yo de que es necesario desaparecer a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional nos puede caer mal, pero es el primer poder del Estado. Y es necesario defender la democracia. Y cuando tenemos candidatos... Pero hay mucha gente que piensa así y de pronto porque se siente defraudado por el sistema democrático que tenemos en este país, por todo el sistema, el tema de los gobiernos que no han sabido, que no han cumplido con la ciudadanía. Es que el punto es que yo creo que debemos profundizar esto en el sentido de si es que el ciudadano realmente está decepcionado de las instituciones democráticas o está decepcionado de los políticos. Porque a la política no tenemos que satanizarla. El problema son los políticos que hemos tenido y los políticos que hemos escogido. Y los primeros responsables de estos políticos son los partidos. Un sistema de partidos que no funciona y que nos ha llevado incluso a la polarización en la que estamos. Que nos ha llevado a que las organizaciones políticas utilicen información falsa para poder ganar una elección. Que nos ha llevado a organizaciones políticas que no rinden cuentas de cómo financian sus campañas. Entonces veamos que hay un problema profundo en el país y que lamentablemente los políticos no están dando la talla para poder solucionarlo. Pero hablando del bipartidismo del que se hace evidencia en este momento, que sería ADN, Revolución Ciudadana o viceversa, ¿por qué llegamos a este nivel? Si tenemos una cantidad enorme de partidos, movimientos, y teníamos una cantidad enorme de candidatos, 14 candidatos más a la presidencia, que tuvieron una actuación prácticamente paupérrima, Marcelo. A ver, varios factores. El que ya mencionamos, campañas millonarias frente a campañas austeras. En otro lugar, creo yo que es la imposibilidad que tuvieron muchísimos candidatos de conectar con las necesidades ciudadanas. Veíamos candidatos que hablaban de un tren bala, en lugar de identificar claramente qué problema los ecuatorianos es el empleo. Veíamos candidatos que hablaban de un plan hocico con la finalidad de coincidir con los ciudadanos y tal vez mostrarse jocoso, en lugar de realmente pues, abordar los problemas del sistema judicial. No creo que es conveniente en campaña buscar ser agradable con el ciudadano o utilizar analogías o siglas para tratar de presentar sus propuestas de gobierno, sino realmente tratar de conectar con sus necesidades, hablarles en un lenguaje ciudadano, sin duda.
Creo que hubo errores en campaña, pero también yo creo que las organizaciones políticas, al carecer de liderazgos, al carecer de procesos de democracia interna y al carecer de militancia, tienen como resultado el no obtener buenos resultados, buenos números en esta elección. Veamos cómo, por ejemplo, organizaciones como Avanza terminan candidatizando a alguien que no es parte de su militancia. Organizaciones como Amigo, que en la misma línea, pues han evidenciado que se han mostrado abiertos al mejor postor en cada elección y que no han logrado crear un proceso de bases. El PSC, que no ha atravesado un verdadero proceso de renovación. Claro. Entonces, estos problemas de los partidos políticos dieron como resultado que tengan votaciones de menos del 1%. Ya, pero en este caso, ¿se pone en riesgo el sistema democrático que tenemos en el país? ¿O no lo ves así? Porque para muchos dice que bueno que haya dos partidos nada más, el bipartidismo, pero también se evidencian ahora el anticorreísmo y el antinovoísmo. Es que ese es el problema. Lo que está aflorando acá en el país. Yo le pregunto, Osvaldo, ¿cuál es la ideología de ADN? Un partido de centro-izquierda. De acuerdo a lo que dice sus estatutos y lo que dice su página web. ¿En el gobierno usted cree que han actuado como un movimiento de centro-izquierda? Personalmente yo creo que no. Lo mismo sucedía con la Revolución Ciudadana. En sus primeros momentos ellos se identificaban con el socialismo del siglo XXI, pero cuando se veían las políticas tributarias, las políticas en materia de seguridad, así como también otro tipo de políticas referentes al establecimiento de aranceles, se podía identificar que no era un movimiento de izquierda. Entonces estamos frente a organizaciones políticas que son lo que usted dice. Apoyo al caudillo, correísmo, novoísmo. Entonces, un sistema bipartidista funciona cuando son eso, partidos políticos con ideologías claras, con núcleos de juventudes, profesionales, artesanos, es decir, con bases que puedan ser parte de estas organizaciones políticas y que de esta manera las otras tendencias puedan unirse y decir, lleguemos a consensos. Pero ¿cómo usted va a esperar que, por ejemplo, partidos como la Izquierda Democrática, como como Pachacutic, como otras tendencias de izquierda, como Amigo, como Avanza, quieran ser parte de estas organizaciones como ADN o Revolución Ciudadana si es que no existe una ideología clara, sino es el apoyo a un caudillo? Entonces nuestro sistema de partidos políticos no funciona porque no existen partidos. Existen organizaciones con dueños. Son organizaciones electoreras prácticamente. Electoreras y con cuando dueños. se ponen el mecanismo en marcha cuando van a haber elecciones simplemente. De ahí no existe una actividad como la que manda la ley de la democracia, ¿no? Lamentablemente son empresas que buscan beneficiarse cada proceso electoral del Fondo de Promoción Electoral, del Fondo Partidario Permanente y seguramente también de otros réditos que reciben a consecuencia de estas campañas. Y hay que recordar que quienes financiamos los partidos políticos en su mayoría somos los ecuatorianos, de nuestro bolsillo. De lo que se está evidenciando y con lo que señala el presidente de la República, me imagino que habrá alguna respuesta de la revolución igualmente. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es lo que se avisora en esta segunda vuelta electoral? Bueno, va a ser una guerra, una batalla encarnizada prácticamente, una lucha de voto a voto, porque están a la par prácticamente. Están muy a la par. Y yo creo que desde el primer día se evidenció cuál es la estrategia que van a tener durante esta segunda vuelta. El presidente de la República denunciando fraude, diciendo que aquellos que votaron por él es la gente buena y aquellos que votaron en su contra es la gente mala. Creo que eso es una forma más de dividir al país. Y vemos en cambio la Revolución Ciudadana que sorpresivamente busca acercarse a las otras organizaciones políticas. Veamos cómo la Revolución Ciudadana desde el primer momento dijo que quisieran acercarse a PK, a Pachacutic, con la finalidad de que se puedan captar los votos de Leonidas Diza, que es a la larga quien la mayor cantidad de votos pudo acumular, llegando al tercer lugar. No es despreciable, pues, en absoluto. El 5.6 más o menos. Es el 6% que le permitiría tener una victoria, porque la otra candidata, Andrea González Nader, difícilmente va a lograr que sus votantes voten por Luisa González, sino que se decantarán seguramente por Daniel Noboa o por el nulo. Y el resto de candidatos, recordemos que el porcentaje que tienen es ínfimo. Claro. Es ínfimo. Entonces yo veía, con mucho respeto se lo digo, por ejemplo, a Carlos Rabascal diciendo que él va a votar por Luisa González. Pero cuando vemos la cantidad de votos que tuvo Carlos Rabascal, realmente es una cantidad minoritaria de votos. Claro. Entonces yo creo que lo que van a... O verle a Wilson Gómez, claro, hablando de Suma. De Suma que respaldarían al presidente. Entonces, esta cantidad marginal de votos... No se centran en la realidad de lo que pasó en el proceso electoral, ¿no? Completamente. Yo creo que hay
tres opciones, que en este caso fueron Daniel Noboa, Luisa González y Leonidas Issa con un no despreciable 6%. Y lo que está buscando la Revolución Ciudadana es captar esos votos de cara a que puedan llegar a ser gobierno y que tal vez ellos incluso, creo yo, que tendrían una situación mucho más favorable en la Asamblea Nacional a pesar de esta conformación pseudo bipartidista. Yo te decía, ¿cómo va a ir esta segunda vuelta electoral? Porque de los primeros indicios prácticamente es el divide y vencerás de pronto, esa división, nuevamente el regionalismo en el país, el decir que quienes votaron por la revolución, Guayas, Manabí y Esmeraldas, tienen vinculación con el narcotráfico, por ahí va el tema. Es lamentable que se use esa estrategia, división. creo que es lamentable que se use esa estrategia. Recordemos cuando en su momento, y no voy a utilizar las palabras que se usaron, cuando Nebot dijo que quienes votaron por Bucaram eran determinadas personas, debes acordarte, en el año de 1995. Y eso pues parece que se está redituando con otras palabras y eso creo que es lamentable. En lugar de observar, por ejemplo, que las cifras más altas de homicidio en el país coinciden con las provincias en las que precisamente ganó la Revolución Ciudadana. Y eso para mí debe ser leído como aquellas provincias en las cuales la inseguridad sigue siendo un problema, en las que siguen estando presentes los grupos de delincuencia organizada, en las que la gente sigue saliendo con Jesús en la boca, son aquellas que precisamente no confían en el presidente Noboa, porque no se ha solucionado el problema. De seguridad. En lo absoluto. Y muchos también hablarán del tema económico, la falta de empleo. ¿Cómo es posible, Osvaldo, que estemos en un país en el cual únicamente 3 de cada 10 ecuatorianos, con cifras del INEC, ojo, tienen empleo formal? Eso genera dos aspectos a entender. El uno es que la gente está en el desempleo, está buscando cómo sobrevivir, pero que también pones en riesgo el sistema de seguridad social. Pero en este caso no estamos siendo de pronto unilaterales solamente al juzgar al gobierno de Daniel Noboa y juzgar qué pasó con el gobierno de la Revolución, con Rafael Correa. Qué bueno que lo plantees, porque para mí, personalmente, opinión muy personal, no institucional, yo creo que estamos frente a dos candidatos con posturas claramente autoritarias, que nosotros en el correísmo ya vimos una gran cantidad de denuncias de casos de corrupción, una postura autoritaria frente a medios de comunicación y a sociedad civil, una postura intolerante a la crítica y a la oposición, y eso fue el correísmo. Y hay una gran cantidad de gente que se ha olvidado de esto. Pero veamos también que el presidente Noboa está repitiendo gran parte de estas prácticas, pero nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque no es Rafael Correa. Y ahí está el problema. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ser críticos, reflexivos al respecto de qué tipo de país queremos. Un país en el que se respete las libertades, en el que se respete el buen uso de los recursos públicos y que sobre todo se respete la democracia y la Constitución. Eso no fue muestra en el correísmo y tampoco lo ha sido durante el gobierno de Noboa. Estamos hablando del tema del correísmo y de Rafael Correa, pero la candidata es Luisa González. Se podría esperar otra visión de pronto de Luisa González en el caso de que llegue a ser la presidenta de la República. Personalmente tengo dudas, y tengo dudas porque al menos, incluso en esta campaña, ella ni siquiera discursivamente se ha alejado de la figura de Rafael Correa. Recordemos en la campaña anterior, en el debate, cuando ella mencionó, yo soy Luisa González, ustedes van a votar por Luisa González, no por Rafael Correa. Veamos si es que en el debate, por ejemplo, la segunda vuelta lo hace. Si es que marca esta distancia con el presidente o el expresidente Correa, que creo que es importante para gran parte de sus votantes. Porque si es que logra marcar una distancia, por ejemplo, y te pongo muy concretamente el caso, como Marcela Guiñaga, creo que sería interesante. Pero si es que no se marca esta distancia, ¿qué esperamos? ¿Que se nos gobierne desde Bélgica? Oye, le fue bien en Guayas a la Revolución, ¿no? Un buen trabajo de Marcela Guiñaga. Yo creo que sí. Del propio alcalde cuestionado. De Aquiles Álvarez. De Aquiles Álvarez, ¿no? Yo creo que, y eso es interesante analizar en la Revolución Ciudadana, es que existen una gran cantidad de cuadros que han hecho una buena gestión y que sí debemos preguntarnos por qué la Revolución Ciudadana no optó por ellos. Y si es que no han hecho una buena gestión, también tienen una buena percepción por parte de los ciudadanos, por parte de los votantes. Marcela Guiñaga es una de ellas. Cuadros que han tenido una gran cantidad de años en la Revolución Ciudadana y que uno se pregunta por qué no se da este relevo. Y acá en Pichincha igual, pues, ¿no? Con Pavel Muñoz y con Paola Pavón. A pesar de que no gana la Revolución en Quito y en Pichincha, ¿se puede decir que ha sido un buen trabajo lo que han hecho?
superar la votación tradicional que tenían acá. Sin duda que Subir. sí. Yo creo que eso pone en evidencia tal vez una gran cantidad de trabajo en territorio. Algo que es necesario reconocer a la Revolución Ciudadana es que tienen una buena estructura para trabajar en territorio y que la han venido amasando durante los últimos 15 años. Ya, pero del otro lado, ¿qué le ves al candidato presidente? Que debería haber un cambio, pero de lo que se puede evidenciar, la estrategia va a ser la misma, un ataque, no sé. ¿Qué se debe hacer en ese sentido? Yo sí creo Porque la gente le está diciendo algo al presidente. Yo creo que es de suma importancia que él identifique los cambios que debe hacer, un giro de timón en su gestión. Creo que es importante que él dé una muestra de reconocimiento al respecto de los errores que ha cometido. Si es que el problema de seguridad no se está solucionando, creo que es necesario que el ministro de Defensa, así como también la ministra del Interior, coloquen sus renuncias para que el presidente pueda considerar otras opciones. Lo propio sucede con temas referentes a el desarrollo económico del país con el ministro de la Producción, la ministra de Trabajo y sin duda la secretaria de Comunicación. Tú dices una crisis de gabinete, debería Yo creo generarse. que lo que ha sucedido decanta en una crisis de gabinete, porque el voto de los ecuatorianos pone en evidencia que la gestión del presidente de la República no ha logrado satisfacer las necesidades de los ecuatorianos. Creo que una buena estrategia del presidente puede ser esa, indicar, miren, quedan 3 meses de gobierno, quedan 4 meses de gobierno, nosotros queremos dar un giro de timón para poder continuar el siguiente periodo, pero aprovechar el tiempo. Creo que ese mensaje puede ser positivo para los ecuatorianos de cara a que se puedan decantar por votar por él. Ahora, la pelea va a ser, como te decía al principio, Marcelo, voto a voto en este caso, y tendrá que definirse de pronto por ese gran número del que ya mencionaste de nulos. ¿Cómo cambiar la percepción de estos ciudadanos que votaron nulo? Mira, el voto nulo generalmente se orienta por una desconfianza en el sistema democrático y en el sistema institucional. No se confía en los partidos, no se confían en los candidatos. Yo creo que ese es el voto más difícil de ganar. Y eso pues responde a que el presidente de la República muestre tal vez este respeto a las instituciones. Si es que un individuo se decanta por el nulo porque no confía en las instituciones, pero para colmo ve un presidente de la República que no respeta las decisiones de la Corte Constitucional, que no respeta la independencia que debería tener la justicia, así como también el Tribunal Contencioso Electoral, difícilmente va a lograr captar ese voto. Y también este voto nulo puede responder a ¿qué? A este recuerdo del correísmo, de la Revolución Ciudadana, que también tenía estas mismas prácticas. Yo le veo bien difícil que ese 6% cambie. Incluso me atrevería a pensar que podría aumentar. Ahora, captar este voto nulo debe ser parte de la estrategia. Creo que no, Osvaldo. Yo creo que la estrategia está en tratar de obtener lo que ya comentamos, los votos de Leonidas Issa, y Daniel Noboa tendría que tratar de captar los votos de aquellos que se decantaron por esos del menos del 1%, así como también estos votos de Andrea González Nader. Ojo, por eso es la importancia de que Daniel Noboa cambie realmente su postura, acercándose tal vez al movimiento indígena, de cara a captar esos votos. Porque caso contrario no le va a ser suficiente. Pero de pronto se va a hacer más evidente. El presidente ha dicho que tiene buenas relaciones con el movimiento indígena. Mira que gana en algunas provincias del centro del país, ¿no? Pero recordemos, por ejemplo, temas como, por ejemplo, la intervención en Palo Quemado, las denuncias que se están haciendo al respecto de las concesiones mineras a Canadá, que probablemente eso va a constituir un revés frente a Pachacuti, que es bastante orgánico. Entonces yo sí creo que hay que ponerle mucha atención a eso. Yo creo que el presidente es quien la tiene extremadamente complicada de cara a la segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser nuevamente un ring en este caso, y este ring va a ser en las redes sociales. Las redes sociales sin duda que se convirtió en la mejor y la mayor herramienta para los candidatos. Yo creo que ahora sí el debate será mucho más televisado, en razón de que no vamos a tener 2 debates tan extensos. Y de mucha expectativa, ¿no? Sin duda que a ver sí. ¿Qué va a pasar en este vis a vis? Aquí también yo creo que van a enfrentarse al fin. Recordemos que en el primer debate no se enfrentaron. Y yo no creo que en el primer debate, por ejemplo, Daniel Noboa haya ganado el debate. No salió tan herido. Aquí la posición de Luisa González sin duda va a ser el de atacar la gestión de este gobierno y veamos si es que la estrategia de Noboa pues le resulta ahora. Recordemos que en la anterior elección la estrategia de Noboa, ¿cuál era? Yo no soy anti nada, yo soy pro Ecuador. Ahora se ha convertido en el mayor de los anticorreístas
Y yo creo que en este momento el discurso anticorreísta probablemente ya no le garantiza una buena cantidad de votos. Está desgastado. Completamente desgastado. Entonces, Daniel Noboa tendrá que buscar un discurso muy propositivo, muy de consenso, de cara a que pueda capitalizar una mayor cantidad de votos. A la larga siempre existe este temor al correísmo por la relación que se hace con Venezuela, por ejemplo, con Cuba, y tienes que ver si es que Daniel Noboa logra capitalizar eso y generar esperanza en el votante. Pero si es que sigue manteniendo esta lógica de únicamente son buenos ecuatorianos los que votaron por mí, pues difícilmente va a poder lograr este objetivo. Marcelo, importante, seguiremos conversando de estos temas. Ha sido un gusto. Nos falta para el 13 de abril y 2 meses. Habrán muchas cosas, ¿no?, que se van a generar. Gracias a Marcelo Espinel, él es consultor político, vicepresidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y algún rato hablaremos también de la Asamblea Nacional, ¿no?, que tú conoces mucho a profundidad lo de la Asamblea Nacional, la estructura mismo que tiene, el bipartidismo. Están peleándose ahí palmo a palmo por tener quizás una mayoría, pero va a ser bien chiquita, una mayoría bien chiquita. Ahí van a tener mucho protagonismo los independientes, como se sabe. Bueno, no olviden que este programa se emite a través de las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda muchísimo. Los likes y los comentarios igualmente contextualizan este tipo de entrevistas. Y en las redes sociales, síganos en las de Global Opinion para que esté al tanto de la coyuntura informativa del ámbito nacional e internacional que ocurre en nuestro medio. Siga las redes sociales y también ayúdenos con sus likes, con los me gusta en las páginas, en las plataformas de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. No olviden que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Comparta este programa, comparta los contenidos, son importantes para tener una sociedad más informada con este tipo de análisis que estamos realizando con expertos en la materia. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Gracias por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.